Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a analizar la sentencia 1225-IN/25, garantía jurisdiccional. El Estado ecuatoriano, dentro de nuestros conocimientos, se sabe que es un Estado de derechos y justicia teniendo en cuenta las garantías jurisdiccionales, ya que este es un punto muy importante que permite asegurar que los derechos de los ciudadanos sean cumplidos dentro de los códigos y normas en los que nos regimos, permitiéndonos actuar de manera certera ante una posible vulneración del poder público. Dentro de nuestro análisis de la sentencia 12-25-IN/25, la cual fue dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, en fechas del 26 de mayo de 2025, la cual llevó a una presentación de una demanda de inconstitucionalidad solicitada por los ciudadanos David Cordero Heredia, Efren Guerrero Salgado y Felipe Castro León, la cual se emitieron los artículos 1 a 7 de la resolución 006-2025. Fue entregada y emitida por el Consejo de la Judicatura en fecha 24 de enero del 2025. Dicha resolución administrativa busca definir el mandato popular que está escrita dentro del referéndum del 21 de abril del 2024, específicamente en el casillero C, anexo 2 de la misma sentencia, que fue emitida en caso de que el pueblo ecuatoriano haya aprobado la creación de judicaturas especializadas, especialmente en temas constitucionales, por lo que el Consejo de la Judicatura optó por realizar una organización territorial en el que sea distritalizado y concentrado, haciendo un llamado y reuniendo varias provincias del país en pocas unidades judiciales y salas provinciales. Dicha en la introducción, me empezaremos a redactar este análisis. Hechos importantes. El 21 de abril del 2024, los ecuatorianos en sí aprobaron una consulta popular, es decir, la reforma al artículo 86 de la Constitución. En esta reforma permitió crear judicaturas especializadas en garantías jurisdiccionales, además de ello que trabajará junto con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el 24 de enero del 2025, el Consejo de la Judicatura también emitió la resolución 006-2025. En ella se aprobó la creación de las unidades judiciales especializadas y salas distritales. El modelo agrupaba a varias provincias en sedes judiciales específicas. Además de ello, el 4 de febrero del 2025, los demandantes presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de este modelo. Argumentaron que la concentración de judicaturas alejaba la justicia de las personas. También señalaron que afectaba el derecho de acceso a la justicia. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría del General del Estado defendieron el modelo distrital, indicando que buscaba optimizar recursos y reducir gastos de 30 a 9 millones de dólares. Además, afirmaron que la mayoría de casos se concentran en Guayas y Pichincha. Garantía jurisdiccional. La garantía que se activa en este caso es la acción pública de inconstitucionalidad, fundamentada en la Constitución del Ecuador y la LOG. A diferencia de las garantías procesales comunes que protegen derechos individuales, esta acción opera como un mecanismo de control abstracto. Su objetivo principal no es solo reparar un daño particular, sino velar por el orden jurídico global y hacer respetar el principio de supremacía constitucional, ya que la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura contradice directamente las disposiciones superiores de la Carta Magna. La Constitución estipula claramente que el juez competente es aquel del lugar donde se origina el acto, la omisión o donde se producen sus efectos.
imponiendo severas sanciones a los juzgadores que actúen sin dicha competencia. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura alteró este mandato de territorialidad amplia al centralizar la atención en cantones específicos y reagrupar provincias. Si bien la enmienda popular de 2024 buscaba especializar a los jueces de garantías, en ningún momento ordenó regionalizar la justicia, ya que el diseño original de estas garantías requiere una cobertura total a nivel nacional. La tutela judicial efectiva no se limita a la simple capacidad de presentar una demanda, exige la eliminación de obstáculos económicos, formales y geográficos que dificulten el litigio. Al implementar un modelo distrital como única opción viable, el Consejo de la Judicatura no evaluó medidas alternativas menos dañinas. Esto creó barreras geográficas injustificables para las víctimas, lo cual es crítico en situaciones de emergencia donde la distancia impide la activación inmediata de mecanismos urgentes como el habeas corpus o las medidas cautelares autónomas. Finalmente, la Corte concluyó que los criterios presupuestarios o de gestión administrativa propios de la justicia ordinaria no son aplicables a la jurisdicción constitucional. La prioridad absoluta y fundamental del sistema de justicia debe ser siempre la no vulneración de los derechos de los ciudadanos, los cuales jamás pueden ser supeditados a la comodidad organizativa de institución. Los derechos presuntamente vulnerados. En el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, nos da a entender sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, por lo que se da a entender que el acceso a la justicia debe ser democrático, real y sin obstáculos. Pero al concretar los tribunales especializados en ciertas ciudades y obligar a los ciudadanos de áreas periféricas a litigar lejos de su entorno, se creó una barrera geográfica y económica debido a los costos de traslado, lo que vació de sentido el derecho del acceso a la justicia. En el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución de la República del Ecuador, se basa en la garantía del debido proceso y el derecho a ser juzgado por un juez competente. En este caso, la Constitución prohíbe de manera clara que una persona sea juzgada por comisiones especiales o por jueces designados después de los hechos, asegurando así la existencia de del juez natural. En el artículo 11, el numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador estipula sobre el principio de previsión y regresividad de los derechos, específicamente en el ámbito de los derechos humanos y las garantías jurisdiccionales. Se aplica el principio de no regresividad, que indica que una vez alcanzado el nivel de protección, el Estado no puede retroceder a un estándar inferior, ya que antes de la reforma cualquier ciudadano podía contar con un juez multicompetente en su propio cantón para activar una garantía de manera inmediata. Recomendaciones y conclusiones tenemos: mantener la competencia constitucional en los jueces locales existentes mediante capacitación intensa y homologada, potenciar el sistema con ventanillas virtuales, exigir al Ministerio de Finanzas el cumplimiento de la disposición transitoria 19ª de la LOGIC. Muchas gracias por su atención.